para todos ustedes que están en sus hogares hoy así, un día más para vivir conforme a esa voluntad divina y sobre todo tratar de estar apegados a la salud y al bienestar. Y hablando de bienestar, es muy importante más en estos tiempos poder seguir retomando los temas que tienen que ver con la salud mental. Pero para ello tenemos que fortalecer esa parte de bienestar y cómo esto incide también en nuestro desarrollo como ser humano y profesional. Para eso yo no soy la experta. Ustedes saben que siempre nos hacemos acompañar de especialistas de primer nivel y nos acompaña en este día la licenciada Inés Almanzar, quien es psicóloga y terapeuta familiar, para conversar de esa importancia del bienestar en la salud y la parte emocional del ser humano. Muy buen día, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estamos a la orden. Así que cualquier cosa que necesiten también pueden preguntar o pueden llamar. Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar, por hacer ese espacio, a los pacientes que están por ahí esperando, Exacto. ¿verdad? Está Así por aquí es. que estamos conectando. Entonces, doctora, le decimos doctora, eso es algo que no se nos va a quitar el chip. A todos los Natural. psicólogos que nos acompañan son doctores. Yo digo, bueno, doctores de las emociones. ¿Cómo Así es. definimos el bienestar? Porque de repente nosotros como mortales común Sí. entendemos, relacionamos con sinónimo de bienestar a cosas que son más quizás materiales, pero desde Sí. la óptica de la psicología, ¿cómo se define el bienestar? Si supiera que la OMS realmente lo define como un estado de ánimo en donde la persona puede ser productiva laboralmente, trabaja, aporta a la sociedad, resuelve sus problemas y de una forma u otra también conoce sus actitudes, o sea, conoce sus fortalezas y debilidades. Pero realmente yo creo que va más allá, o sea, es como una sensación de bienestar, como dice la palabra, ¿verdad? Es un yo soy primero, ser persona y luego estoy. Entonces, para estar, primero hay que ser. Entonces, como una profundidad, diría yo, de ir más allá del cómo estoy primero, cómo soy, cómo está mi esencia, para luego yo poder estar bien. Entonces, cuando la persona tiene una sensación de bienestar, está agradecido, se admira, ve las maravillas de cada día, la creación, tiene como una conexión con la naturaleza, con Dios, tiene como una espiritualidad profunda realmente. Sabemos que entonces esa salud mental de la que tanto hablamos y sobre todo después de la pandemia tiene un marcado énfasis en la parte emocional, pero también en ese bienestar psicológico, espiritual y hasta social que necesitamos tener. ¿Cómo logramos el equilibrio? Para lograr el equilibrio, yo siempre digo que tenemos que bajar 3 velocidades, que es la velocidad al caminar, al hablar y al comer. ¿Por qué? Porque es la única forma que nosotros podemos contrarrestar el estrés que de por sí ya la vida de manera natural nos está llevando, con mucha competencia, con mucha multitask, como se le llama ahora a nivel empresarial y fast track. O sea, que todo tiene que ser rápido, pero también como muchas cosas a la vez. Entonces, para poder montarte en el tren, tiene que estar con toda esa exposición, con toda esa competencia, no te puedes quedar atrás. Entonces, la única forma de contrarrestar, diría yo, compensar y mantener el equilibrio es respirando. Y no hay otra forma de respirar. O sea, la única forma es cuando yo como despacio, camino despacio, respiro despacio. Entonces, la única forma de lograr en el momento en que yo lo necesite es cuando ya yo lo tengo un hábito, cuando yo lo tengo una forma de vida adquirida y lo convierto en una rutina. Usted mencionaba esa palabra clave que también ahora se usa como tren y es como que todo le echamos la culpa al estrés. Así Tengo es. dolor de cabeza, el estrés. Tengo problemas todo es el estrés. Entonces, el estrés es manejable desde esa óptica del bienestar para lograr la estabilidad. Sí, realmente, primero hay que conocer cuáles son los detonantes del estrés de cada persona, porque cada persona, su bienestar va a estar directamente proporcional a su estrés, pero tengo que conocer cuáles son mis propios detonantes y aprender a conocer en el otro y respetar los detonantes del otro del estrés, también diría yo, porque es un autoconocimiento, pero también voy conociendo a los demás con lo que regularmente me toca convivir. Entonces, el estrés es lo que realmente quizás no le preste atención, me cuesta dificultad hacer o una actividad, es porque tengo varias cosas a la vez en el presente que me demandan en el mismo momento. Entonces es cuestión como de saber priorizar,
pero también, además de ordenar la vida, agendar todos los puntos, anotarlo inclusive para poder tener más atención, concentración, memoria. Yo diría que también es un tema de que cada uno se observe y revise en qué situaciones yo me estreso. O sea, qué cosas en mí suelen ser estresores, que para otra persona cuando viene a ver es la forma de descansar. Oigan qué diferencia. O sea, lo que para una persona es estrés, para otra puede ser su forma de descanso y viceversa. Entonces, no puedo juzgar tampoco en el otro, que el otro está dedicando más tiempo a una cosa. En las parejas se ve mucho eso, por ejemplo, que uno juzga al otro porque quizás tarda mucho o hace mucho de una actividad, pero si esa es su forma de descansar, entonces tiene que ver mucho con el cómo yo descubro cuál es mi forma de descansar para entonces yo también descubrir cuáles son las cosas que me estresan. Es un grado de madurez, diría yo, en que cada persona tiene que enfocarse y mirarse hacia adentro y buscar ayuda incluso si es necesario, porque si me estanco o no puedo salir, o me distraigo, o no puedo desconectarme, entonces definitivamente tengo que buscar ayuda. Marcada la parte de pensar en qué me genera el estrés a mí, pero también al otro. Y siento, Inés, que vivimos ahora desde ambas partes, tanto el hombre como la mujer, en una cultura un poco egoísta, donde de repente yo tengo que estar bien por mi bienestar, no me importa el otro, y el mundo que se vaya así, allá mismo donde muchos saben. Entonces, quizás deberíamos entonces rescatar ese, que incluso sabemos que es parte de la palabra, amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, regresar a la esencia de lo que a ti te afecta puede afectarme a mí, podemos corregirlo juntos. Sí, realmente yo tengo una convicción muy profunda de que cada persona despierta en el otro lo mejor o lo peor de sí. O sea, con mis actos, con mi coherencia o con mi incoherencia, con mi orden interno o mi desorden interno, puedo realmente afectar a todo el entorno. A nivel ecológico se habla mucho hoy día esto, de que no solamente somos cuerpo, mente, espíritu y emociones. También hay una dimensión ecológica que no es el clima solamente, es el contacto que yo tengo con la fauna, con la flora, con toda la creación, pero también tiene que ver con el otro como tal, que yo despierto en el otro, porque tiene que ver mucho con las intenciones. O sea, las intenciones internamente del cómo yo estoy ordenado desde el bien, desde mi propio bien, no actuando desde mi mal. Porque a veces somos como muy ambiguos, somos muy ambivalentes. Y si vivimos una vida ambivalente y no le damos nombre a cuál es la emoción que estoy viviendo, o quizás no la puedo expresar porque vivo en un sistema en que no lo puedo expresar, o hay manipulación o control o lo que sea, entonces cuidado con eso. Cuidado porque lo que va a salir de mí no va a ser coherente. Entonces hay que tener cuenta con esa parte porque realmente yo proyecto, de una forma u otra yo afecto, en ese sentido de que somos ecológicos, o sea, yo aporto para bien o para mal, de que salga de la otra persona la maravilla, los dones, la grandeza que tiene. En los colaboradores, en los equipos de trabajo se ve muchísimo eso, que la gente realmente agradece la persona que la saluda todos los días y si ya luego un día esa persona no está en el trabajo, la recuerda de por vida. O sea, la persona que me leía el evangelio, la persona, y quizás en ese trabajo no lo veía como algo importante, la persona que diariamente leía el evangelio y luego cuando ya no esté en ese trabajo, entonces dice, wow, pero esa persona marcó mi vida. ¿Por qué? Porque impactó de manera positiva. Lo que esa persona tenía como convicción propia, ¿verdad? Que lo tenía integrado, lo aportaba al ambiente. Yo siempre digo, usted tiene que salir de su casa lleno de felicidad. Por eso es que sobre todo todos tenemos que hacerlo, sacar unos minutos de meditación diaria, sobre todo 10 minutos por lo menos. Las madres, eso es imprescindible. Las que somos madres tenemos que hacerlo, porque tenemos que levantarnos antes de que el reloj suene, como digo yo, antes de la alarma, 10 minutos antes, para poder centrarme en el yo primero. Luego entonces en todas las demandas de la casa, del hogar, de los hijos, el esposo si necesita cualquier cosa. O sea, todo el ritmo del hogar y todo el aspecto laboral que me demanda como persona, primero yo tengo que centrarme. Entonces, es un tema, ¿eh? O sea, a veces la gente no encuentra por dónde entrarle a esto, porque son tantas aristas que hay que tener presente. Pero yo creo que realmente es un asunto como de yo saber elegir. Yo quiero bienestar, que es el tema que estamos tratando, ¿verdad que sí? Yo quiero bienestar. ¿Y qué bienestar? La gente lo asocia mucho como con una sensación de respirar, tranquilo, estar en paz, menos estrés. Sí, pero también es que yo tengo que dejar, que yo tengo que cortar, a que yo estoy dispuesta a quitar, a podar de mí. Porque nosotros queremos como ir agregando, es como las app que van saliendo, que primero era Facebook, luego Instagram, que luego TikTok, Twitter,
o sea, todas, y de ninguna nos vamos saliendo, o sea que nos vamos agregando otra y otra y otra. Entonces, así mismo es como que nosotros queremos del todo, pero aquí yo estoy dispuesta a dejar. Realmente nunca vamos a hacer el todo, nunca vamos a dar el todo para el todo. Entonces nosotros tendríamos que hacer una revisión e ir cortando en todos los sentidos, relaciones, actividades, cosas que no nos sumen, cosas que no nos agreguen valor, que no nos nutran, sino que nos vivan drenando. Entonces hay que estar dispuesto a cortarlo. Cuando yo elijo bienestar, yo opto o sea, yo dejo algo y esa parte no la queremos hacer. Yo creo que no. Ustedes vayan pensando en qué tienen que cortar de sus vidas y si están dispuestos a hacerlo. Después de la pausa continuamos hablando con la licenciada Inés Almanzar. Salud y emociones desde la perspectiva del bienestar. Nos acompaña la licenciada Inés Almanzar, quien me gusta el aspecto integral desde el que maneja la parte psicológica, donde combina no solamente esa teoría de la psicología, sino también un tema de espiritualidad, de energías y de verla desde diferentes aspectos, quizás más hasta holístico en un punto. Hablábamos antes de irnos a la pausa del ceder. ¿Hasta qué punto ceder es necesario? Entender al otro sin que eso se convierta entonces en una parte negativa de una relación o hasta a nivel personal. Sí, por lo regular hay personas que no tienen un guión de vida definido. Entonces, si no tienes un guión de vida o, por ejemplo, una persona que estaba acostumbrada a trabajar laboralmente activo y luego entonces se retira, sucede mucho en ese tipo de pareja, por ejemplo, es un caso, se retira y como que ya no tiene roles, no tiene cosas que hacer, entonces como que pierde su esencia, deja de ser, porque quizás no estaba haciendo, ¿verdad? No estaba como claro de cuáles eran las cosas que le compensaban y le gustaban hacer. Entonces como que entra en un letargo. Si entra en un letargo, entonces se suma al rol quizás de la pareja. Entonces tiene que estar junto con la pareja, va a todos lados con la pareja. Entonces si deja su guión de vida, se suma, pero el otro termina cansándose. Entonces es una forma como de que yo tengo que estar claro de cuáles son las cosas hasta para mi futuro en lo adelante, cuáles cosas a mí me gustan y a mí me gustaría seguir haciendo. Entonces para eso hay que hacer como un balance. Uno se ordena interiormente como persona, cada uno debe ordenarse, o sea, cuáles son mis vicios, las cosas en las que yo, ¿verdad?, excedo en comidas o en cosas, actividades en las que, ¿verdad?, duro mucho quizás y después digo, concha, pero yo debería haber bajado un poco eso, debí ser más regular. Entonces, en ese aspecto yo debo ordenarme en mis vicios, pero hay otras cosas también en las que la verdad es que me cuestan un poco hacerla y yo no puedo estar seleccionando, yo no puedo estar como manipulando que me toque o no me toque. Entonces, cuando yo hago el esfuerzo y pongo amor en eso, pongo la voluntad y pongo el amor, realmente yo puedo ordenarme, pero ese es el orden interno. Recuerda que los psicólogos trabajamos para el inconsciente de la persona, qué es lo que humanamente en el inconsciente uno no lo ve. Entonces, hay que trabajarse con cosas conscientes, con cosas con las que yo pueda realmente ordenarme, mis desórdenes a nivel mundano, vamos a decir, ¿verdad? Cosas triviales como tomar mucho café o lo que sea, o sea, cosas, o ver muchas redes, o que me cueste quizás hacer un oficio de la casa y prefiero que lo haga otro, o sea, en ese sentido. Entonces, cuando yo me ordeno, se da un equilibrio interno que yo respeto al otro, el otro me respeta a mí, y la verdad es que sale lo mejor de cada uno, sale como la esencia de cada uno, aporto lo mejor, no sale como de manera egoísta, porque estoy dispuesta a salir de mí mismo, a negarme incluso a mí mismo en algunos aspectos y estar hábil para salir al encuentro, para servir. O sea, cuando una persona crece en el amor, madura, se convierte en sabia, es eso lo que va haciendo. Es como una capacidad cada vez más de estar dispuesto a servir, a salir al encuentro del otro, en lo que el otro necesite. Pero además de ordenarme en esos dos aspectos que yo decía, yo tengo que tener del otro lado la compensación. O sea, eso no funciona si yo no tengo claro cuáles son las cosas que a mí me gustan y me compensan y cargan mi batería. Entonces yo tengo que saber cuáles son las cosas que a mí me recargan mis pilas y defender eso y hacerlo y respetar los del otro también. Y al equipo de trabajo también tiene que saber que si es la hora de almuerzo, tienen que dejarme ir a salir a la grama, por ejemplo.
¿Por qué? Porque si no salgo de la grama no sé desconectar. Entonces, tengo que desconectar y para eso la desconexión se da cuando yo hago algo de, aunque sea 5 minutos, de lo que a mí me compensa. Porque esos 5 minutos van a equilibrarse, van a ser como si fuera una semana entera. Entonces, la sensación va a ser como de que tuve vacaciones una semana entera y diario hay que hacer algo de eso. Entonces, yo me ordeno por un lado, por eso yo trabajo, yo le llamo gimnasia emocional, o sea, es ejercitarme, es ejercicio por un lado, yo me ordeno y por otro lado yo me nutro. Me nutro haciendo ¿qué? Meditaciones, me compenso, como le decía, escribir, porque escribir es otra cosa, que es una herramienta que a veces tenemos que tomar más en cuenta. Cuando uno escribe, uno va analizando y sintetizando y va liberando memorias a nivel neuronal, es necesario, porque esas memorias que se liberan se convierten en creatividad. Entonces se convierte la persona como en un estado de libertad, un estado de flow o de flujo, como se le llama actualmente. Y eso entonces, hábilmente, mientras hay problemas y situaciones que la vida la trae diariamente, entonces yo voy a tener suficiente creatividad como para ver cuáles son todas las sombrillas de opciones, ¿verdad? Y con discernimiento lo puedo en ese elegir. sentido, esa sombrilla y todas esas dificultades que de por sí trae la vida, aparte del estrés, ¿qué otras situaciones atentan contra el bienestar? Bueno, hay muchos aspectos porque está, por ejemplo, a nivel de la salud, a nivel de la justicia, cuando hay situaciones dentro del sistema familiar, nosotros siempre tenemos que ver ese contexto del sistema. ¿Qué pasa en el sistema familiar que funciona como un detonante del estrés? ¿O qué está en desorden? ¿O a qué persona hay que prestarle X tipos de ayuda? Por ejemplo, hay personas que van a consulta y van por ejemplo, para que se le preste atención. Van a un psicólogo, a un psiquiatra, van a un gastroenterólogo. Entonces, cuando van donde el médico, ya le dan la receta, pero no necesariamente la compren. ¿Qué significa eso? Es un significado profundo. La persona, ¿qué era lo que necesitaba? Tenía una inquietud, tenía una necesidad de que se le escuchara, de que se le prestara atención. Entonces, hoy día hay muchas situaciones, hay niños, adolescentes pasándola solos en casa. O sea, es como que es necesario hoy día que nosotros seamos un poquito más empáticos, porque son muchos tipos de situaciones en donde hay hasta acoso. Y no significa que estén siendo violados, pero hay mucho bullying hoy día. Hay muchas situaciones en donde los niños se sienten estresados por bullying y no saben qué hacer, pero tampoco los padres se enteran porque como no hay mucho diálogo, no hay mucho tiempo para interactuar, quizás los padres no se enteran. ¿Y cómo cambia la conducta de ese niño adolescente? Y lo lindo del caso, Dalma, que se enteran después. O sea, quizás el niño lo dice 2 o 3 años después. En tal ocasión, a mí me decían de tal forma. Entonces, realmente en el momento quizás no lo pueden descubrir. Y ahí vienen ustedes también, entonces, no solamente como psicólogos con la situación del niño o la niña, el adolescente, sino también con un padre con una culpa de que no se dio cuenta por el ritmo de vida que llevaba, de que su hijo estaba atravesando una situación. Entonces, ahí tenemos todo en el mismo núcleo familiar, varias situaciones, ¿no? Así es. Así es. Entonces, tenemos que tener como observación qué nos está pasando, si hemos dejado de abrazarnos, si perdemos la capacidad de contactar o de abrazar y llegamos a un punto en que nos reclamamos mutuamente, algo está pasando. O sea, en algún momento nos desconectamos. Entonces, hay que detenerse y escuchar en el otro y hasta preguntarle, ¿qué necesitas? Porque quizás la persona tiene 2 o 3 días incómodo, con un malestar, o en el grupo familiar, cualquiera que pase, que esté tirando indirectas desde hace días, porque a veces pasa que el vecino o el tío que llega a la familia, ¿verdad que sí? Y comienza a tirar indirectas y cosas. Entonces, tú dices, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué te puedo ayudar? O sea, entonces la persona puede ser que se abra. Hoy día está pasando mucho que hay como un positivismo tóxico. O sea, hay personas que creen que por esto del bienestar, yo tengo que a todo decir que estoy bien, que todo está bien, que si te robaron, no, mira la parte de que te dejaron viva. O sea, inmediatamente, quizás no tiene la persona el espacio, la tregua de contar todo el sufrimiento que le pasó. Y hoy día es necesario eso. Si te pasó una dificultad, si te robaron, entonces es necesario como que alguien te escuche y te diga, cualquier amigo o cualquier familiar, que puedas contar qué pasó, o cualquier otro tipo de trauma, un susto, lo que sea que haya pasado. Entonces, si no tienes la habilidad de hacerlo y que alguien te escuche, eso se queda ahí. Y por eso le llamamos así positivismo tóxico, porque realmente no todo tiene que ser positivo y darle la vuelta y el giro de que todo está bien. O sea, está bien con el manifestar el que yo vivo como si. O sea, yo puedo vivir en un estado de bienestar como si yo estuviera bien, como si yo hubiera logrado ya las metas que yo quiero lograr en la vida, exacto, pero recuerden que eso es porque yo estoy optando y eligiendo algo, elijo que, por ejemplo, elijo
pensar algo en positivo en relación al día de hoy, aunque yo sé que hay muchas situaciones, por ejemplo, y saco el pensamiento negativo. O sea, esa es una opción. Entonces yo estoy dejando algo. ¿Qué yo estoy dejando? El pensamiento negativo del que yo, o la rabia de la que yo me ataba, ¿verdad? Que si hacía esa persona, y eso era como una protección. Yo dejo eso, tengo que dejar algo. Entonces, nuestro público televidente va a comenzar a dejar, a fluir y a mantenerse ahí para que después de la pausa continuamos con esta conversación. Saludando RD con doble D es como nos encuentran en las redes sociales. Mientras continuamos hablando de esa importancia del bienestar. Hablaba usted, Inés, de la parte del positivismo tóxico, ¿verdad? Pero cuando reconocer que necesito ayuda y también bajarle un poco a la negatividad, que también otros entonces es el otro Sí, extremo. sí. Para reconocer que necesito ayuda, lo primero es que la persona entre en un estado de conciencia, se separe, o sea, se haga independiente de lo que está pasando en su sistema y se mire y diga, a ver, me estoy desconectando, tengo la capacidad de desconectarme. O estoy, por ejemplo, sábado, domingo, hasta en un río o en una playa y dentro del agua, todavía yo estoy pensando en el reporte que el lunes tengo que entregar y no me sale. No te estás desconectando. Entonces, hay que revisar si en momentos de una fiesta, un evento, lo que sea, no puedes desconectar o no puedes adaptarte. O sea, llegas a un evento y llegas triste, quizás llegas preocupado porque hay situaciones y hay discusiones hasta antes de salir de la casa, por ejemplo, supongamos. Pero una vez que llegas al evento, eres capaz de interactuar, sonreír, saludar, entrar en el encuentro profundo con el otro, o sea, la alegría de realmente compartir. ¿Cuánto tiempo que no te veía? O la música que suena. Me pongo en esa sintonía porque la música alegra el alma, o sea, la música despierta. Y si es una música positiva, inmediatamente la persona se armoniza porque ya como que el espíritu se conecta y se pone positivo. Entonces, realmente, si no puedes desconectar, si no puedes adaptarte, otra cosa es si sientes dificultad para la atención. O sea, si ves que te cuesta prestar atención en detalles, porque uno se distrae mucho, quizás, ¿verdad? En algún aspecto, en las redes, en lo otro, en esto. Si te sientes así como demasiado multitask, haciendo muchas cosas a la vez y rápidas, ¿verdad? Entonces necesita más concentración. Entonces, atención, concentración es lo que va a llevar a memoria. Si vas perdiendo algo de eso, necesita ayuda realmente. Necesita ayuda probablemente terapéutica porque nosotros ayudamos terapias a hacer ejercicio. O sea, por eso yo soy muy práctica. Yo digo que lo mejor que Dios me hizo fue eso, una persona práctica y de ejercicios, más que evaluación. Inclusive a mí me gusta más que la misma evaluación. El diagnosticar y evaluar, muchísimo más, la terapia como tal, porque es ayudar a la persona rápidamente a que haga ejercicios prácticos para ponerse en bienestar y mantenerse armonizada. Entonces, un terapeuta puede ayudar, sea familiar o como sea, psicólogo, puede ayudar un psiquiatra si realmente haga falta quizás evaluar alguna sustancia que haga falta, las hormonas cómo están y eso, y que médicamente necesite estabilizar el cuerpo. Eso hoy día es muy necesario porque hay muchos estados de ansiedad, de pánico, de depresión que la persona necesita tener medicación como a la par. Y otra cosa es también a nivel neurológico. Si todas esas cosas que expliqué anteriormente te llevan a mucho dolor de cabeza, por ejemplo, yo creo que fuera bueno, por ejemplo, visitar a un neurólogo. O sea, hay que ver qué es lo que me está pasando, qué me hace falta, en qué está el deterioro, quizás para entonces ir directamente o preguntar quién debería ser la persona indicada, el especialista que yo debo ir. Entonces hay que buscar la ayuda. No nos podemos quedar así, o sea, de que hay que buscar la ayuda, hay que buscarla cuando se está en esos estados. Y reconocerlo, que también es parte es Exactamente. vital el aceptar que necesitamos ayuda y el Es, conocernos para interiorizar cuando yo sé que mi cuerpo me está dando una señal que no es así normal. es, así es. El cuerpo, por ejemplo, necesita estar fuerte y sano. Cada área como que tiene necesidades, ¿verdad? La mente necesita estar en paz. La parte espiritual necesariamente tiene que estar en positivo. Si no está en positivo, ahí viene el desánimo, el duelo, pero tiene que estar como en confianza, en esperanza. Entonces, por eso cada quien en su Dios, en el que cree y cómo le llame, realmente debe estar así, hacia arriba siempre, positivo, ¿verdad que sí? Por eso las canciones ayudan tanto, a todos los niveles, positivas, de alabanza, todas ayudan en ese sentido. La otra dimensión, la de las emociones, necesita que seamos como validadores de esas emociones, que reconozcamos y que le demos lugar, como tú dices, yo tengo que reconocer. Y la otra dimensión, la dimensión ecológica, que es la necesidad de estar en equilibrio.
hay una sensación de necesidad de y esa equilibrio. sensación de paz desde el bienestar y el equilibrio Exactamente. es parte del transcurso de la vida. Como usted decía, al final no todo es en positivo, pero para Así es. afrontar esas que no son, hay que Ujú. estar como que mantener esos 3 puntos equilibrados, valga la Así es. redundancia. Así es. ¿Dónde podemos contactarla? ¿Dónde podemos ir a una consulta, a una terapia? Sí, estamos en el Homes, en el nuevo edificio, en el Wellness Center, que es consultorios y también parte de hotel, que la gente cree que es solamente hotel, pero estamos ahí también, es una parte de consultorio también, una torre. Estamos en la tercera planta, en el 309, consultorio 309. Y el teléfono donde puede contactarnos vía WhatsApp, por ejemplo, puede ser 829-964-9455. O sea, WhatsApp, o sea, por teléfono. Estamos a la orden. ¿Y en las redes sociales? También en las redes sociales, por ejemplo, en Instagram, en todos lados me pueden encontrar, que yo respondo. Pero, por ejemplo, en Instagram, Inés Almanzar me encuentran así. Y en las demás también. Y en Instagram, Inés Almanzar. En Facebook, Inés Almanzar Enríquez. En un minuto, Inés, ¿cómo podemos una herramienta, usted hablaba de que le gusta la práctica, una herramienta para que nos podamos mantener motivados ante cualquier situación que se presente en el día a día, pero no perder el enfoque? Sí, yo diría que la herramienta básica para mantenerse motivado es hacerlo aunque no lo necesite en el momento. O sea, yo le llamo a eso el efecto camarita. Camarita es que Camarita todo el tiempo me está viendo y aunque yo intente simular y devolverme y mostrar como que sí lo quise hacer y hasta demostrarme a mí misma, olvídate que ya está grabado en la camarita, ya lo hice. Entonces es un estado de coherencia en que yo lo hago aunque no me vean. Es como vivir de manera integral, de manera honrada, pero conmigo mismo. Entonces tiene que ser como un liderazgo personal. Entonces para hacer eso realmente hay que volver a bajar las velocidades, como decía yo, porque bajando esa velocidad al comer, caminar, respirar, caminar, comer y hablar, esas 3 velocidades es que yo puedo entre una cosa y otra respirar. Si no, tengo que subir la escalera rapidísimo y al final entonces respiro y recupero. O comiendo. Entonces, haciendo eso, realmente yo puedo ir respirando. Y cuando yo respiro, tengo más energía porque entra oxígeno y se da el intercambio del dióxido hacia afuera. Entonces, estoy ayudando al cuerpo. Entonces, ese estado de respiración, de relajación, me va a ayudar a tener mejores respuestas. Es como la herramienta más práctica realmente. Y es lo que la gente más anhela. Ahora se Sí, usa no, mucho porque eso. es que estamos en una velocidad que ni siquiera nos damos cuenta de que eso va Así es. pasando. Inés Almanzar, muchísimas gracias por saludarnos en este día y por Gracias. llevarnos yo digo que al final es el mensaje, al final es esa consulta directa, ¿verdad? Digo Sí. yo, aprovechemos hoy y hagamos nuestra consulta, pero para los que necesitan un poquito más, que sabemos que sí, ese interior y ese saber qué vamos a ceder, dónde vamos a cortar, ya Inés le dijo dónde encontrarla, si ustedes síganos siguiendo, ¿verdad? Gracias. En las redes sociales y en nuestras plataformas digitales. Gracias por acompañarnos y a ustedes gracias por el favor de su sintonía. Será hasta la próxima.